Bueno, este es el ejercicio. Prácticamente lo que te pide el ejercicio en sí es que determinen las corrientes de salida, porque si ustedes leen, prácticamente les da las corrientes de entrada. Les dice, tenemos tanto a la entrada, pero no tenemos nada de cuánto está saliendo. Entonces, diferente al problema en cuestión de los valores, ¿no? Del problema resuelto, porque en el problema resuelto nos daban uno de salida, al menos, pero no nos daban nada de entrada. Ahora, nos dan información de las corrientes de entrada, y de hecho nos dan de dos, pero no nos dan de ninguna de las salidas. Entonces, eso es lo primero que yo tengo que considerar, que lo que entra a mi quemador, que es mi reactor, es que tiene dos corrientes de entrada. Eso es lo primero. Y que sí cuento con información de esas corrientes. Por ejemplo, tengo una corriente de entrada de metano, que es de 10 mols sobre segundo. Esa es mi primera corriente. Tengo mi segunda corriente, que en este caso es corriente con respecto al aire que está entrando al quemador. Entonces, ahí tengo una corriente de metano, una corriente de entrada de metano y una corriente de entrada de aire. Después te especifican, a ver, como hay una conversión del 90% nada más, entonces tu lógica tiene que ser, a ver, si me están diciendo que solo el 90% de lo que está entrando se está transformando a los productos que yo quiero, entonces la lógica es que también parte de mis reactivos van a ser parte de mis productos. ¿En qué proporción? Bueno, eso lo tengo que ir viendo ya con los cálculos. Entonces, en resumen, tengo dos corrientes de entrada, metano y aire, que van a salir también, metano y aire. También van a salir. ¿Por qué? Porque obviamente no todo el metano se combustiona, solo el 90%. Y la otra parte, ¿dónde? Si no está reaccionando, si no se está quemando, pues tiene que salir forzosamente. Pero también, como hay cierta cantidad de metano que no reaccionó, por estequiometría también hay aire que no reaccionó. ¿Sí me explico? ¿O no? Sí. Bueno, ahorita les digo, no vamos a hacer el problema. Yo les estoy explicando y obviamente sí les voy a enseñar algunas propuestas, tanto que no voy a hacer ni los datos ni nada. Voy a hacer como lo que es una asesoría. O sea, va a venir, por ejemplo, y voy a dibujar al menos para que vean cómo podemos considerarlo, al menos por el diagrama. A ver, vamos a poner esto. A ver, vamos a suponer que este es nuestro reactor en un diagrama de bloques, o sea, sencillo. Puede ser un diagrama de equipos, pero vamos a agarrar el diagrama de bloques. Entonces, lo que yo les decía es lo siguiente, miren. Analizando, yo tengo entonces una corriente de entrada y tengo otra corriente de entrada. O sea, tengo dos corrientes. Tengo una, por ejemplo, lo puedo hacer así. Una y dos. La primera corriente, pues ahí va a depender de lo que ustedes quieran. O sea, a un momento, vamos a hacerlo un poquito mejor con esto. Ahí está. Y ahí está. La corriente 1, ¿qué quieren que sea? O sea, ahí hay opciones, ahí es indistinto. El metano. Entonces, la corriente 1 va a ser el metano, y en este caso, ¿cuánto equivale esa corriente?
Entonces podemos hacer esto, miren. N1, por ejemplo, vamos a decir que es 10 mol sobre segundo de metano. O sea, no precisamente tiene que ser el 1, pero pues si ustedes dicen el 1, pues el 1. Entonces, la corriente 2, ¿quién va a ser? 100 moles sobre segundo de aire. Va a ser la corriente de aire. Y es aire. Ok. Sin embargo, aquí les digo, tengo metano y tengo aire. Como hay una conversión nada más del 90%, ¿de quién? Usen la lógica. ¿Quién es el que solo se está convirtiendo al 90%? Los reactivos. ¿Pero cuál de los reactivos? ¿Quién es el que está combustionando? O sea, ¿quién es el que está en la... Pues el metano. Entonces, posiblemente, si tú tuvieras algo diferente de aire, pues posiblemente digas, bueno, ¿quién es el que está haciendo la combustión? Si tuvieras ahí, por ejemplo, metano, propano y otro tipo de gases como reactivos, pues posiblemente sea más difícil de decidir quién está convirtiéndose en un 90%, pero aquí es el metano, porque mismo nos dice en el problema, un quemador opera mediante la combustión de metano. Entonces, el 90% de metano es el que se está transformando. ¿Me explico? Pero como no es el total de lo que está entrando, entonces mi lógica dice, bueno, si está entrando tanto de metano y solo hay una conversión del 90% de ese mismo metano, entonces la idea y la lógica es que algo va a salir de metano. Porque si el 90% está transformando, el 10% va a estar saliendo de metano. Pero ¿cuánto equivale ese 10%? Todavía no lo sé. Entonces, aquí podemos poner que N3 va a ser un flujo de metano. ¿Cuánto? No lo sé. Pero yo sé que ahí tiene que salir también metano. Y si solo hay una conversión del 90% de metano, en relación a la parte estequiométrica, algo de aire también tiene que estar saliendo. Porque si el 90% de metano está reaccionando, quiere decir que también va a haber un sobrante de aire. ¿Hasta ahí sí le entienden? ¿Hasta ahí sí se entiende esa parte? ¿Seguras? No anoten todavía nada. O sea, yo lo que les estoy diciendo es la lógica. Pero, antes de continuar con esta lógica, me tengo que hacer una pequeña pausa. ¿Y cuál es esa pausa? Tenemos aire. Y realmente, si nos vamos a la parte de la reacción química general, si no mal recuerdo, es CH4 más oxígeno, más dióxido de carbono, más agua. Esa es mi reacción, solo que ahorita pues no está balanceada. La voy a balancear. Ahí está. Entonces dices, a ver, si yo lo manejo como aire y luego voy a querer hacer los cálculos, pues en la reacción no me dice aire. O sea, no. Entonces, aquí es donde abro un paréntesis y digo, a ver, ¿cómo está compuesto el aire? Por oxígeno y nitrógeno, oxígeno. Entonces aquí yo tengo que hacer esa parte de señalar esa parte de esa información, ¿sí? Que yo en este caso tengo nitrógeno y oxígeno. Entonces, lo que yo antes había denominado como N2, que era del aire, vamos a hacer una pequeña reorganización y vamos a decir entonces, bueno, que N2 sea los moles, pero de, no sé, de oxígeno, por ejemplo, y N3 entonces ya sea los moles, pero de nitrógeno. Cuando N2 yo al inicio había dicho que era aire, pero pues para lo que me sirva con respecto a la reacción, pues no necesito decir aire, necesito decir
¿qué es lo que conforman el aire? Entonces yo voy a poner como N2 el flujo de entrada del oxígeno que va en el aire y N3 el flujo de nitrógeno que va en el aire. Entonces aquí yo vendría y esto lo voy a arreglar y ahora le voy a llamar entonces, si tengo N1, N2, N3, este sería N4 y este sería N5. Pero aquí N5 nuevamente me doy cuenta que dice aire. Entonces voy a hacer la reorganización. Entonces voy a decir N5. ¿A quién va a corresponder, jóvenes? ¿A quién quieren que corresponda? Al oxígeno. Si vamos en orden, primero le dimos al oxígeno. Entonces después le dimos al aire. Digo al aire, al nitrógeno. Entonces N6 es el nitrógeno. Y yo pues ya no le llamo nada, ¿verdad? Pues nomás lo enuncio, nada más así como que lo represento, pero realmente yo me voy a pegar a esto. Entonces, desde ahí yo cuántos flujos ya tengo? Tengo 6. Y solo estoy hablando de metano, de aire, que está compuesto por oxígeno y nitrógeno. Ahora me voy a la parte que todavía me hace falta, que ya no son los sobrantes de mis reactivos, ahora ya son mis productos. Entonces, como productos que tengo, CO2, entonces a este le vamos a llamar N7, van a ser los moles de CO2 y un N8. N8, ¿quién va a ser? El agua. Entonces vean todos los flujos que yo tengo de entrada, que en este caso son 3, y cuántos flujos de salida tengo. Tengo 5. Cuando ustedes me enunciaron en sus problemas que tenían 6 nada más. Porque veían al aire pues, como un flujo, y es correcto. Pero para hacer tus cálculos no te va a servir. O sea, ¿cómo? Entonces tienes que manejarlo como si el aire está formado por 2 flujos, tal como lo especificamos en esta partecita. Que sí tenemos un flujo de aire de 100 moles sobre segundo, pero que está compuesto por el flujo 2 y el flujo 3, que es del oxígeno y del nitrógeno respectivamente. Y también a la salida, vamos a tener una salida de aire, pero mismo que está compuesto por oxígeno y por nitrógeno. Hasta ahí. ¿Se va entendiendo? Bueno, ahora bien, de aquí, obviamente checa cómo se resuelve el problema. Lo que te puedo decir es que de aquí en adelante vamos a manejar la parte de del grado de avance de reacción. Entonces vamos a aplicar, y conviene aplicar el método, incluso creo que te lo especifica, no sé si te lo especifica, el método de grado de avance de reacción, para que tú determines los flujos que te hagan falta, o sea que no conoces los valores de esos flujos, porque no los conoces, porque en realidad sí conoces los flujos de entrada, solamente hay que hacer unos pequeños cálculos ahí, pero el problema sí te da información suficiente para que tú conozcas todos los flujos de entrada, pero no conoces los flujos de salida. Entonces vamos a aplicar este método para determinar todos los flujos de salida. Dígame, Arumi. Yo les había comentado, creo que en una clase, donde esta es la reacción genérica, es la reacción que comúnmente se establece como tal. Si ustedes quisieran representar la ecuación completita, es válido que ustedes puedan hacer, o sea, no tiene nada de malo, por si les causa ruido, es válido que yo proponga y no tiene nada de malo, al contrario, sería más completa, sería así, miren. Si ustedes lo quieren ver de esta manera, más todos los subproductos.
Es decir, nuevamente más metano, nuevamente más oxígeno y nuevamente más nitrógeno. O sea, sí pudiera ser, porque es válido, porque aquí tú tienes que estar ingresando nitrógeno y también sabes que después de tu reacción vas a tener subproductos como metano sobrante, oxígeno sobrante y nitrógeno. Aquí nada más lo que pudiéramos destacar es que el nitrógeno es inerte. O sea, lo que entre de nitrógeno es lo que va a salir prácticamente porque no va a reaccionar, es inerte. Él no va a reaccionar en el quemador. O sea, no le va a pasar nada. Prácticamente va a entrar el nitrógeno por aquí y va a salir por acá. Lo que entra sale. Entonces lo que me entra aquí de nitrógeno es lo mismo que va a pasar. Sí, en automático. Sí, porque es inerte, él no participa. Bueno, repito, tú necesitas conocer los flujos de salida y para eso apóyate con el método de grado de avance de reacción. El método de grado de avance de reacción aplica una ecuación denominada grado de avance de reacción. ¿Cuál es esa formulita, joven? ¿Cuál es esa fórmula? El grado de avance de reacción es igual a N. Exactamente, es esa. A ver, número de moles. NI 0 menos NI sobre el coeficiente de I. Aquí nos importa esto. Es decir, el flujo molar a la salida de cada una de las especies que yo tenga ahí. A mí me interesa esos flujos molares a la salida. Por eso yo estoy señalando que a mí me interesa NI. Por lo tanto, ¿cómo quedaría NI entonces? NI es igual a ¿qué? Al número de moles de la especie entrante. Número de moles de la especie entrante, el flujo, ajá. Más o menos. Más, menos. Coeficiente estequiométrico. El coeficiente estequiométrico de la especie y el grado de avance de reacción. ¿Por qué ponemos más menos? Y esto es muy importante, porque vamos a trabajar con más cuando señalemos que estamos con productos. ¿Cuándo va a ser menos? Cuando señalemos que estamos haciendo el trabajo con respecto a reactivos. Entonces de aquí dices, bueno, ya tengo mi fórmula, esta es la fórmula que voy a trabajar, no tengo que voltear a ver nada más que eso, y definir si voy a estar hablando de reactivos o voy a estar hablando de productos. Solo vamos a hacer un ejemplo de cada uno de ellos, uno de reactivos y uno de productos. Vamos a sacar la ecuación para un reactivo y para un producto. Así que el reactivo que ustedes quieran, tenemos dos reactivos, tenemos metano, tenemos oxígeno y tenemos dos productos, dióxido de carbono y agua. ¿Cuál quieren trabajar? La misma mecánica que trabajemos para uno de ellos como reactivos es la misma mecánica para los productos, pero ¿cuál quieren? El oxígeno. Bueno, entonces aquí vamos a poner balance para el oxígeno. Y la primera pregunta es, ¿qué es mi oxígeno? ¿Reactivo o producto? De acuerdo a la reacción. Son reactivo. De acuerdo a la reacción, recuerden que esto es de acuerdo a la reacción. Entonces dices, si voy a trabajar con el oxígeno, pues yo ya sé de entrada que es un reactivo. Entonces, si yo tengo
esta ecuación y yo considero que es mi reactivo, entonces, ¿cómo quedaría aquí? ¿Con qué signo? Menos. Ahí está. Así quedaría la ecuación. NI0 menos VI por coeficiente de grado de avance reactivo. Digo, por el grado de avance reactivo. Hasta ahí ya dije que quiero trabajar con el oxígeno. El oxígeno es un reactivo. Entonces, pues le pongo negativo, menos. Ahora, esta ecuación me va a servir para determinar el flujo molar del oxígeno, pero a la salida, porque dice NI. Entonces, voy a sustituir cuando I pues, es el oxígeno, por lo tanto, ¿cómo quedaría? NO2 es igual a NO2, el 0, menos coeficiente estequiométrico de O2 por el grado de avance de reacción. O sea, lo único que estoy haciendo es indicar quién es I. Es lo único que estoy haciendo. No estoy haciendo otra cosa. Solo estoy asociando la nomenclatura que yo tengo ahí. Para que no quede y diga nada más I. Es para que diga a qué reactivo estoy resolviendo el problema. Aquí le encuentra mayor problema a esto. O sea, nada más es agarrar. ¿Quién es I? El oxígeno. Ahorita I es el oxígeno, pero I también puede ser ¿quién? El metano. ¿Quién más? El dióxido de carbono. ¿Quién más? Y el agua. O sea, yo creo que esa nomenclatura no tendría que causarles ningún ruido. Pero igual, así lo dejamos. Y repito, esta ecuación es para obtener el flujo molar del oxígeno, pero a la salida. Porque este es el flujo molar del oxígeno, pero a la entrada. Este es el coeficiente estequiométrico del oxígeno según la reacción. Y este es mi grado de avance de reacción. Hasta ahí, ¿se va entendiendo? ¿Seguro? A ver, no se revuelva porque ahorita nada más estamos trabajando con el oxígeno. Ahorita. Estamos con el oxígeno. ¿Por qué mete el nitrógeno? Porque lo que especificó de que puede tomar. ¿Qué hago? Yo ya tengo mi ecuación como tal. Y pues la idea es que yo quiero resolver cuánto vale esto, ¿verdad? Y para saber cuánto vale esto, pues tengo que saber cuánto vale esto y cuánto vale esto. Entonces dices, a ver, pues voy a resolver. Por lo tanto, el flujo molar del oxígeno a la salida es igual al flujo molar de oxígeno a la entrada. Y la pregunta es, ¿sé cuánto vale el flujo molar de oxígeno a la entrada? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Nada más. No. No lo sé. Sencillo. ¿Lo sabe o no lo sabe? No lo sabe. No lo sabe. La pregunta es, ¿lo puedes obtener? Ah, bueno, es diferente. Entonces, apégate. Tú pregúntate a ti mismo. Es que lo que quieres es resolver un problema, preguntarte y volverte a preguntar en esa misma pregunta. O sea, esa pregunta deriva otra pregunta. Yo lo entiendo. Pero aquí es muy sencillo. ¿Tienes el flujo molar del oxígeno a la entrada del quemador? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. Siguiente pregunta. ¿Puedes determinar el flujo molar de oxígeno a la entrada del quemador? ¿Sí o no? Jóvenes. Sí. Siguiente pregunta.
Sí, vean, o sea, tal vez para llegar a una respuesta, voy a hacerte pregunta. ¿Cómo le hago? O sea, ¿cómo obtengo? Si tú ya me dijiste, sí puedo determinar el flujo molar de oxígeno a la entrada, la pregunta ahora sería, ¿cómo lo harías? ¿Partiendo de dónde? Ahí sí vienen las ideas, a ver, díganme. A ver. Bueno, entonces, a ver, la idea es que para obtener el flujo de entrada de oxígeno, el flujo molar de oxígeno a la entrada de mi quemador, es que yo tome en consideración el flujo molar del aire. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Dafne. Los veo muy, a ver, ¿están de acuerdo que para determinar el flujo molar de oxígeno a la entrada de mi reactor o de mi quemador, lo debo de obtener del flujo de aire? ¿Por qué? Porque el aire se compone de... Porque el aire tiene cierta composición de oxígeno. ¿Cuánto? 21%. Nosotros no vamos a trabajar con el 21%, vamos a trabajar en notación decimal. Entonces yo parto de lo siguiente, mire. Si se considera que el flujo, aquí voy a hacer así como que una pequeña anotación, que el flujo molar de aire, que en este caso, ¿qué N? Nada más teníamos N, ¿no? Era N. Ah, perdón. Entonces, N aire, ¿no? Vamos a ponerle. ¿Es igual a cuánto? 100 mol sobre segundo de aire. Y que este tiene dos composiciones, de oxígeno y nitrógeno. 21% de oxígeno, ¿verdad? Y el resto de nitrógeno, que este es igual a 0.21 y esto es igual a 0.79. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a ver, nosotros tenemos 100 mol sobre segundo de aire y sabemos que un mol de aire tiene 0.21 mol de oxígeno. Así es como tú lo debes de plantear. Una regla de 3, sí sale, no digo que no, sí sale. Pero el punto es que tú manejes estequiometría, porque si no, no tiene caso. Entonces, yo digo, 100 mol de aire es lo que está entrando a mi quemador. Y yo sé que por la parte de la relación estequiométrica, un mol de aire va a tener 0.21 mol de oxígeno. Cuando yo haga las operaciones, ingeniero, voy a eliminar aire con aire y voy a eliminar mol con mol y en automático me va a quedar mol sobre segundo de oxígeno. ¿Sí? O sea, si yo planteo correctamente esta información, me van a dar las unidades que yo requiero. Ahora sí, ¿y cuánto da esto? 21 mol sobre segundo oxígeno. Por lo tanto, esta información, pues yo me la llevo acá. 21 mol sobre segundo de oxígeno. O no le puedo poner oxígeno si no quieren, o sea, no pasa nada. Y todo eso menos, todo esto lo vamos a poner en paréntesis para que se vea que es un solo dato, menos el coeficiente estequiométrico del oxígeno. ¿Cuánto vale su coeficiente? ¿Vale? 2. Por el grado de avance de reacción. Aquí, ahora lo vamos a asociar, nada más, lo último que voy a hacer, bueno, puedo resolver esto, perdón, puedo resolverlo, me daría esto, me daría lo mismo, o sea, me daría 21 aquí, mol sobre segundo de oxígeno, menos 2
Así quedaría. Ya sin paréntesis, pero pues me quedaría de esa manera. Ahora, ¿qué voy a hacer? Esta parte a mí me va a servir como ecuación y poder resolver más adelante los siguientes, los que sigan apareciendo. La pregunta es, ¿el flujo molar del oxígeno a la salida, qué nomenclatura le colocamos? ¿Quién viene siendo? ¿N qué? N5. Entonces, este sería N5 es igual flujo molar a la entrada. ¿Qué viene siendo? N. ¿Qué N? N2 menos 2 y el coeficiente. Y prácticamente esta sería la ecuación que en su momento a mí me va a ayudar después a resolver, o sea, a asociar los demás. Y hasta ahí quedaría, o sea, ya tengo la resolución o parte de la resolución porque solamente me faltaría saber cuánto vale el coeficiente, ¿no? Digo, el coeficiente, el grado de avance para poder determinar este. Pero obviamente, ¿de dónde va a salir toda esa resolución? De todas las ecuaciones que sigan. Aquí nada más hicimos un ejemplo con respecto al oxígeno porque es un reactivo. Y esta es la ecuación que yo tengo que considerar y no perder de vista. Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo para un producto. ¿De quién quieren hacer? Bueno, y antes que siga, decía Arumi, también hay que hablar del nitrógeno. Sí, pero ahorita no tiene tanto caso. Eso déjalo hasta el último. Al final sabes que lo que va a entrar de nitrógeno va a salir de nitrógeno. A ver, me voy a adelantar. ¿Cuánto está entrando de nitrógeno? 79 mol sobre segundo. ¿Cuánto va a salir de nitrógeno? Entonces, ¿cuánto vale N3? ¿Cuánto vale N6? O sea, no tiene chiste. O sea, eso mejor déjalo. Si te causa ruido, pero al final sabes que eso no va a reaccionar. Y como entra, va a salir. Que sí te puede servir. Si en alguna de las ecuaciones te dice, no sé, un ejemplo, N8 es igual a N3 menos el grado de avance de reacción, dice, bueno, ahí puedo poner ese valor. Pero eso es cuando ya tengas todas las ecuaciones. ¿Cuántas ecuaciones tienes que sacar? Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero bueno, vamos a hacer otro ejemplo, ya para terminar esto. Sí, porque ya con esto terminamos la hora. Vamos a hacer con respecto a un producto. A ver, ¿cuál quieren? Vamos a hacer un balance para un producto. ¿Cuál quieren? Mande. El dióxido. La pregunta es, ¿lo tenemos como producto? Y vuelvo a lo mismo. Agarro mi ecuación que yo planteé, nada que no haya hecho, y ahora aquí lo único que voy a modificar es el signo. Nada más. ¿Positivo o negativo? ¿Por qué? Porque es producto. ¿Y qué pasa con los productos? Pues durante la reacción se están generando. Por lo tanto, I vale dióxido de carbono. Por lo tanto, N del dióxido de carbono es igual a N de dióxido de carbono inicial más coeficiente del dióxido de carbono por el coeficiente estequiométrico. Es lo mismo. Así de sencillo. Y me pregunto, a ver, esas preguntas que no ayudan mucho, dice. Con esta ecuación, ¿qué estoy tratando de resolver? A ver si se va entendiendo. Con esta ecuación, ¿qué estoy tratando de resolver? El flujo molar del dióxido de carbono a la salida del quemador.
Yo sé que eso es, parezco un poco merolico, pero llévense la idea. A ver, ¿qué es NCO2? Flujo molar de dióxido de carbono a la salida del quemador. ¿Es igual a qué? Al flujo molar del dióxido de carbono a la entrada del quemador. Y aquí empieza la parte de los criterios. Tengo flujo molar del dióxido de carbono a la entrada del quemador. Podría tener, ¿verdad? Porque hubo un problema donde posiblemente a mi producto también lo metían como reactivo. Pero aquí, ¿tengo o no tengo? Entonces, ¿cuánto vale? 0. Ese es igual a 0. Y lo coloco. No pasa nada. Si no lo coloco, no pasa nada. Si lo coloco, pues tampoco pasa nada. Más coeficiente estequiométrico del dióxido de carbono según la reacción. 1. Entonces le pongo aquí un 1 por el grado de avance de reacción. Por lo tanto, NCO2 es igual, pues ya lo pongo así nada más, ¿no? Por el grado de avance de reacción. Sería muy fácil. A ver. Ahí está. Y si lo quieren, lo convertimos a la nomenclatura que estamos utilizando. El flujo molar de dióxido de carbono a la salida del reactor, ¿qué nomenclatura le corresponde? N7 es igual al grado de avance de reacción. Y esa es otra de las ecuaciones que ustedes van a requerir más adelante. Y ya. Esos son los ejemplos de reactivos y para productos. O sea, ya les hice la mitad de las ecuaciones de reactivos y la mitad de las ecuaciones de productos. Solo hay un detalle. No olviden la parte de la fórmula del porcentaje de conversión. Porque ahorita en este problema no van a trabajar la fórmula de porcentaje en exceso. No lo van a utilizar. Van a utilizar nada más la fórmula de porcentaje de conversión asociado al metano. Cierro los ojos para no ver sus caras.